Buenas noches, América. No entró la ayuda, a pesar de la presión, no se cumplió la fecha y las toneladas de arroz, aceite, lentejas, además de insumos médicos de todo tipo, siguen en su mayoría en el centro de acopio de la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Las fronteras venezolanas las sigue controlando Nicolás Maduro, que mantiene, por lo general, el control del ejército. Hoy hay venezolanos desconcertados, muchos. El clima de optimismo que precedió al 23 de febrero les hizo creer que poner una fecha límite era suficiente para doblegar a Maduro. Pues no. Y hoy no hay muchas respuestas a lo que sigue. ¿Más presión diplomática? En eso anda el Grupo de Lima. Que la ayuda siga en Colombia es una muestra de que la solución a la crisis de Venezuela no se va a solucionar con imposición ni con amenazas. Es en ese contexto que veo con sorpresa la decisión del influyente senador republicano Marco Rubio, quien este fin de semana, en medio de la crisis, tuiteó dos fotografías del líder libio Muammar al-Gaddafi. Una cuando controlaba el país como dictador y la otra antes de morir con la cara ensangrentada, apaleado y violado por los rebeldes. Qué desafortunado tuit, impropio de un senador estadounidense que muestra más su desesperanza que su, como dijo Trump en su reunión con Iván Duque, plan B-C-D para Venezuela. Esa no puede ser la solución que ofrezca Marco Rubio. El final de Gaddafi estuvo precedido de una larga campaña de bombardeos liderada por Estados Unidos. ¿Es esa la solución que propone? La salida para la crisis venezolana merece propuestas con menos amenazas belicistas y más diplomacia. Diplomacia de sanciones si ustedes quieren. Pero ni la intervención militar ni las amenazas de ajusticiamiento público a Maduro van a ser la solución. Eso más bien agravaría la crisis. Como hemos dicho en otras ocasiones, crear expectativas que no sabemos si se pueden cumplir puede acabar generando, a la larga, más frustración. Y eso, los venezolanos, es lo último que necesitan de la comunidad internacional. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino, con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para los pies de página, para las puntualizaciones de algunas cuestiones de la actualidad. El viernes salió el último avión de ayuda humanitaria que ha enviado Estados Unidos y tiene intención de continuar enviando. Este fin de semana, diversos reportes periodísticos explicaban que, a pesar de que la ayuda humanitaria el sábado 23 no entró en el país, Estados Unidos y particularmente la Agencia para el Desarrollo no desisten y van a continuar trabajando en el acopio de la ayuda para cargarla y enviarla a Cúcuta porque están empecinados, Estados Unidos quiere que esa ayuda llegue y cuanto más puedan enviar, más podrán ver cómo es beneficiosa para los venezolanos. El viernes, un equipo de NTN 24 pudimos viajar en uno de esos aviones y esta es la crónica que les ofrecemos. Empacados con precisión milimétrica sobre palés de madera, militares estadounidenses introdujeron la ayuda en el C-17 Globemaster, el avión de transporte más grande de la Fuerza Aérea estadounidense. Bueno, es avión militar, normalmente es para cargo logístico, cosas como esta, humanitaria, normalmente cualquier cargo que necesite llegar a cualquier punto del mundo, este avión lo puede hacer. Fue el cuarto vuelo de un C-17 y el quinto avión militar que ha transportado ayuda desde la base de Homestead, en Florida, a Cúcuta, además de en otros vuelos comerciales. Todo como parte de la respuesta del gobierno Trump a la crisis venezolana. AED ya ha mandado 150 toneladas de comida, de kits de medicina, kits para agénico y seguimos haciendo lo mismo hoy y eso es lo que vamos a seguir haciendo para ayudar al pueblo de Venezuela. A pesar de las dificultades de este fin de semana, Estados Unidos se plantea seguir enviando ayuda. Según la agencia, ya han enviado paquetes médicos de atención individual que pueden ayudar a 40.000 personas durante 90 días y los de higiene a 35.000 para prevenir enfermedades. Además, se han enviado también alimentos como aceite, harina, lentejas o arroz. Con el arroz transportado hoy, Estados Unidos calcula que se pueden alimentar unos 2.000 venezolanos durante un mes. Además, Estados Unidos ha transportado también insumos médicos que incluyen muletas, vendas, guantes y sillas de ruedas. Es ayuda humanitaria, es un esfuerzo de ayuda humanitaria para la gente. Llevamos algo de alimentos, insumos médicos. Normalmente llevamos ayuda humanitaria en este tipo de viajes.
En el último vuelo, el del viernes, viajó además el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, el polémico diplomático Elliot Abrams, que ha regresado de su retiro para ayudar en esta crisis. Lo que hay en este avión es alimentos y medicinas. Y estas acusaciones que hay soldados escondidos o equipo militar son completamente falsas. Como los aviones anteriores, este es un avión de ayuda humanitaria. Abrams negó las acusaciones y reconoció que, a pesar del esfuerzo y la presión diplomática, la última palabra para que esta ayuda llegue a los venezolanos no está en sus manos. No podemos estar seguros de que esta ayuda humanitaria llegue a los venezolanos, porque las armas están en manos de las Fuerzas Armadas del régimen. Por eso pedimos a los militares que permitan entrar esta ayuda humanitaria al país. Sus familias, su gente necesitan la ayuda. La ayuda de este último vuelo la recibió personalmente el presidente colombiano Iván Duque, quien expresó así su agradecimiento a los militares. Según el Departamento de Estado, desde finales de 2016, solo Estados Unidos ha destinado 140 millones de dólares a atender la crisis venezolana. La crónica de uno de los viajes, van a venir más. Ese C-17 está llamado a transportar más ayuda humanitaria, así lo han dicho las autoridades. Esto en cuanto a la ayuda. En cuanto a la situación en la frontera, este fin de semana hemos puesto especial atención a lo que sucedía en la frontera colombo-venezolana. Vimos las imágenes de ese camión en llamas, a pequeños disturbios, algunas deserciones por parte de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, pero hay otra frontera que, además de disturbios, tuvo muertos, la frontera de Venezuela con Brasil. Allí se manifestaron particularmente los indígenas de la tribu de los Pemones, y según diversas informaciones periodísticas hay al menos 4 muertos, pero también heridos y detenidos. Por eso hasta ahora saludamos a Pableisa Hostos. La señora Hostos es periodista del diario El Nacional y se encuentra en Ciudad Guayana. Señora Hostos, gracias por estar con nosotros. ¿Puede ayudarnos con las cifras? ¿Cuáles son las definitivas? Hay 4 muertos, hay ¿cuántos heridos y cuántos detenidos? Bienvenida. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Desde el día viernes hasta el día de ayer han fallecido 4 personas. El día viernes fue la muerte de una indígena Pemón, una señora de nombre Zoraida Rodríguez, la cual estaba en su casa cocinando, estaba haciendo arepas cuando un convoy de militares llegó disparando al sector de San Francisco de Yuruaní. Eso es una comunidad indígena que queda a unos 30 o 40 minutos de Santa Elena de Guairén, al sur del estado Bolívar. Mientras que el día sábado fallecieron 3 personas, los 3 son hombres, criollos, no son indígenas, también por heridas de arma de fuego. 2 de ellos en medio de disturbios registrados en el casco histórico de Santa Elena de Guairén y otro a las inmediaciones de un comando de la Guardia también ubicado en la población de Santa Elena de Guairén. Entre viernes y sábado resultaron heridas unas 47 personas, todos por heridas de arma de fuego, y han sido detenidas 9 indígenas que fueron detenidos por haber retenido el día viernes a un general de la Guardia Nacional y 16 personas por disturbios, el trancar vías allí en Santa Elena de Guairén. ¿Nos puede contar cómo se desarrollaron los incidentes, los enfrentamientos? El día sábado, en horas de la mañana, había un piquete de la Guardia Nacional en el puerto Roraima, conocido como Escamoto. Eso pertenece al ejército. Horas después fue retirado este dicho piquete de la Guardia, que es la vía que conduce hacia Brasil, pero los habitantes de esas zonas aseguran que hubo una emboscada por parte de los militares, lo cual generó un enfrentamiento. Mientras que en el propio centro de Santa Elena de Guairén también los manifestantes empezaron a hacer barricadas y a trancar vidrios, y bueno, los militares aplicaron la represión. La otra denuncia que hacen los habitantes que no eran perdigones solamente ni de gas lacrimógeno, sino que dispararon pues con sus fusiles y armas de reglamento hacia los habitantes de esta población. El Servicio de Migración de Colombia ha informado que al menos 167 miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas han cruzado la frontera para desertar, para prestar juramento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. ¿Sabemos cuántos miembros de esas Fuerzas Armadas Bolivarianas cruzaron la frontera en Brasil para hacer lo mismo?
Este fin de semana fueron 3 los funcionarios que cruzaron hacia la frontera y esta mañana habrían sido 2, los cuales fueron trasladados por la Policía Federal hasta un centro asistencial debido a que fueron heridos por sus compañeros cuando intentaban o hacían esta cruzada hacia la frontera, en este caso hacia Pacaraima, en el municipio de Roraima, que es lo más cercano que existe hacia la frontera con Venezuela. Es la voz de Pableisa Hostos, es periodista de El Nacional, reportando desde Venezuela. Gracias, señora Hostos, por estar con nosotros. Otras cuestiones de la actualidad en Estados Unidos. Hoy se ha hecho público un documento que firman 58 altos funcionarios de la administración, exfuncionarios de las administraciones diversas del pasado reciente de Estados Unidos. Entre ellas hay firmas tan significativas como la de la exsecretaria de Estado Madeleine Albright o la del exsecretario de Defensa Chuck Hagel. Voces relevantes que en ese documento de 11 páginas argumentan que en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México, no existe una emergencia nacional. Es decir, le están diciendo en ese documento bipartidista de miembros de administraciones republicanas y demócratas que trabajaron con presidentes anteriores que el presidente Donald Trump no puede justificar emergencia nacional para recurrir a fondos que no le da el Congreso, como ha hecho, de hecho. Vamos a saludar a Robert Valencia. Es analista político, está en Nueva York. Señor Valencia, gracias por estar con nosotros. Ese documento contundente con los argumentos de esos altos exfuncionarios de la administración estadounidense, ¿cree que va a cambiar en algo la decisión del presidente o el voto de los congresistas que planean pararle los pies en esa emergencia nacional al presidente? Bueno, primero que todo, buenas noches a ustedes y a todos los televidentes. Bueno, obviamente esto ya da por sentado un precedente que podría incluso ser peligroso para los Estados Unidos. Obviamente hay que analizar el contexto de la situación. Estamos en campaña presidencial prácticamente, estamos ya a puertas de una nueva elección presidencial. Y lo que está haciendo el presidente Trump con esta medida, que él sabe que ya va a llegar derrotada a la plenaria del Congreso, pues obviamente lo que está tratando de hacer es de avivar su bancada republicana y sus seguidores. Yo creo que esto solamente tiene un objetivo y es el objetivo político, porque él bien sabe que no existe una crisis como tal. Por lo tanto, los republicanos ahora tienen la responsabilidad de completamente ignorar o de derogar esta iniciativa que está impulsando el presidente Trump, porque obviamente no está sustentada en lo que él llama una crisis, porque no existe tal crisis como él la ha venido describiendo en estas semanas. ¿Y cuáles cree que son las consecuencias de tomar una decisión como presidente de recurrir a la emergencia nacional sin contar con el apoyo de la comunidad de defensa o de inteligencia? La decisión del presidente lo que puede traer como consecuencia es la erosión de lo que aquí se conoce en Estados Unidos en inglés como los checks and balances. Es decir, este sistema que existe en Estados Unidos es de controlar el poder de una rama hacia la otra. En este caso, por ejemplo, lo que podría ocurrir, el precedente al cual me estoy refiriendo, es que el presidente puede de manera ilegal, por decirlo así, de apropiarse de los fondos que el mismo Congreso, que la rama legislativa debe aprobar. Él sigue con la idea de construir un muro y de buscar fondos federales para su construcción. Sin embargo, esta medida la tiene que adoptar y aprobar el Congreso. Así que yo creo que con una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, pues ya él ya sabe que este plan no le va a funcionar, y él lo dijo en ese discurso. Es la opinión de Robert Valencia, es analista político desde Nueva York. Señor Valencia, gracias por estar con nosotros. Terminamos hablando de cine. Saben que ayer se entregaron los premios Oscar, los más cotizados en el mundo del cine, y fueron esos Oscars en los que se vio diversidad. Y no se sabe si como causa o como consecuencia de la polémica del año pasado, pero vimos más mujeres, vimos más afroamericanos, vimos más latinos, vimos más voces diferentes que no solo lo que el año pasado en las redes sociales acabó resumido en ese hashtag Oscars so white, los Oscars demasiado blancos. Este hashtag que triunfó el año pasado, en esta ocasión se ha transformado en los Oscars so right. Es decir, los Oscars
muy correctos, muy acertados. Es el mensaje que los televidentes le dieron al ver lo que pasaba en esa ceremonia, que además fue más corta que otros años y no tuvo presentador, buscando un poquito más de agilidad para recuperar audiencia, porque cada año ha ido perdiendo. Vamos a saludar a Anne Hoyt. Es periodista especializada en cine. Señora Hoyt, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿Fueron, como decimos, o como dicen las redes sociales, los premios de la diversidad? Yo creo que sí, absolutamente. A partir del escándalo de Oscars So White, ese hashtag que salió en 2015, en 2017 la Academia se vio obligada a admitir a 800 nuevos miembros que reflejan una diversidad geográfica, étnica, de raza, de género, y yo creo que ahora es cuando estamos viendo que efectivamente esa nueva membresía está trayendo sus propias visiones del mundo y del arte a los premios de la Academia, que antes eran como pues muy condescendientes con el público mayoritario, diríamos. ¿Cree usted que está primando la diversidad, lo políticamente correcto, por encima de la calidad en la entrega de los premios? Yo creo que la verdad este año no fue tan bueno en materia estrictamente de calidad artística. El hecho de que haya ganado Green Book, que la verdad no es una película bien hecha, digamos, es una película finalmente fallida porque tiene muchas cosas que se le podrían criticar en términos artísticos, de estereotipo, de fórmula. Pero creo que en general lo que pasó este año es que teníamos por un lado Green Book y por el otro una película como Roma, que es demasiado sofisticada, que está hecho como para expertos, para gente que conoce del cine y que puede apreciar el rigor y la maestría de las tomas, de los trackings, de todo esto que está detrás finalmente de la fotografía que se llevó el mismo Alfonso Cuarón. Entonces era muy difícil encontrar el término medio que siempre busca la Academia entre algo que esté muy bien hecho, que no tenga ninguna duda de su competencia artística, y algo que tenga un mensaje. Entonces habría que entender también cuál es la votación que se le llama preferencial en materia de mejor película, para entender por qué llegó Green Book y no Roma o alguna de las otras. Es el análisis de Anne Hoyt, es periodista especializada en cine. Gracias, Anne, por estar con nosotros. Buenas noches. El análisis de los Oscars, la celebración que para el mundo de habla hispana tenía los ojos puestos en Roma, con tantas nominaciones, se llevó esas 3 estatuillas que le reconocieron la mejor película extranjera o el mejor director, por ejemplo, pero que algunos extrañaron el Oscar, el codiciado Oscar a la mejor película. No se puede tener todo. Tiempo para la entrevista, para el análisis, para analizar lo que ha pasado este fin de semana en Venezuela y particularmente en la frontera con Colombia y con Brasil. Por eso saludamos a esta hora a Cynthia Arnson. Ella es la directora de la División para América Latina del Wilson Center, el centro de pensamiento en la capital estadounidense. Señora Arnson, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Bueno, buenas noches, Gustavo, un gusto. Señora Arnson, ¿qué valoración hace? ¿Cómo ve usted lo que ha acontecido este fin de semana y esa ayuda humanitaria que no entró en Venezuela? Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí mismo. La comunidad internacional, la oposición, liderada por Juan Guaidó, intentó ingresar a grandes cantidades de ayuda humanitaria que fue bloqueado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Hubo mucha violencia contra los manifestantes no armados, habían balas, heridos, muertos, y también 60 personas del lado del ejército, de las Fuerzas Armadas de Venezuela y de la Guardia Nacional, que pidió asilo en territorio colombiano. Así que yo creo que la brutalidad del régimen queda totalmente clara para todo el mundo. ¿Qué viene ahora? Hoy el Grupo de Lima ha insistido en avanzar en esa presión, en las sanciones. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones a, en este caso, varios gobernadores. ¿Cuál es el siguiente paso?
Creo que el siguiente paso es que la comunidad internacional, no solo en América Latina, sino en la Unión Europea, más Estados Unidos y Canadá, aumenten la presión contra Maduro, uniéndose detrás de las sanciones. El vicepresidente Pence llamó al Grupo de Lima hoy en Bogotá a congelar los activos, los bienes de PDVSA, de los oficiales del gobierno de Maduro en su territorio. Hasta ahora son muy pocos países que han adoptado las sanciones financieras siguiendo a los Estados Unidos, a Panamá, a Canadá y no hay otros. Entonces la idea es aumentar la presión, pero al mismo tiempo aumentar la ayuda humanitaria que se intenta ingresar en Venezuela y también la ayuda humanitaria para responder a la crisis migratoria que experimenta Colombia y los demás países de Sudamérica. ¿Cree usted que la opción militar sigue siendo una opción y que está sobre la mesa, como ha repetido el presidente Trump en numerosas ocasiones? Lo digo porque en las últimas horas hemos conocido informes periodísticos que explican que hay vuelos de reconocimiento de la costa venezolana por parte de Estados Unidos. Hemos visto la retórica de Marco Rubio en su cuenta de Twitter incitando a una cierta violencia en contra de Maduro. Hemos visto a diversos analistas que también dicen que esa opción está más cerca que nunca. ¿Es la opción militar una opción? Seguramente es una opción, pero no es una opción deseable. Se ha aumentado las voces dentro de Colombia, dentro de Venezuela, que están pidiendo a los Estados Unidos una intervención militar. Yo creo que eso es perfectamente entendible. La gente ha intentado con elecciones, con manifestaciones, con huelgas, con presiones internacionales y nada ha funcionado hasta ahora. Entonces dicen que vienen ahora las tropas de Estados Unidos, posiblemente con el apoyo de otros países de América Latina. Para mí no es la solución. O sea, es la misma ilusión que tuvieron cuando los Estados Unidos pensó a principios de la década de los 2000 que iba a ser fácil intervenir en Irak para sacar a Saddam Hussein y terminar con la amenaza que él representaba. Y obviamente no terminó así. Yo creo que el riesgo de una guerra regional es muy amplio, que va a involucrar a la guerrilla colombiana, a los exmiembros de las FARC, los desmovilizados, tanto los rearmados y los colectivos dentro de Venezuela. Entonces eso va a ser una guerra que no tiene por ahora pues un fin que se puede ver. Yo creo que incluso en el Pentágono, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos busca cómo es la forma de salir, cuál es el plan de salida después de una intervención, después de tanto desgaste en Irak, en Afganistán. No creo que tampoco el pueblo americano está detrás de esto. En las últimas horas hemos visto diversas voces internacionales, entre ellas la del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, que ha dicho que las escenas vividas en Venezuela en estos últimos días, particularmente este fin de semana, le recuerdan a los últimos días de la dictadura militar en Panamá. ¿Coincide usted también en que podría hacerse esa analogía, ese paralelismo? No lo veo como un paralelismo. Yo creo que sacar a Noriega en un país pequeño con una Guardia Nacional que nunca había combatido, con bases militares múltiples en el territorio panameño, fue una operación totalmente distinta de lo que podría ser lo de Venezuela. Respecto a la deserción de militares venezolanos, el viernes eran menos de una docena. Si contamos a funcionarios, tal vez un poquito más. Este fin de semana ha habido, como mínimo, según Migración de Colombia, 167 militares de las fuerzas bolivarianas fieles a Nicolás Maduro que han desertado y han reconocido a Juan Guaidó. Pero sigue siendo una cantidad muy pequeña. ¿Por qué cree usted que no hay más deserciones, teniendo en cuenta la desafección que hay, por diversas fuentes confirmada, dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas?
Gustavo, yo creo que hay que distinguir entre la base, la tropa y el alto mando. Obviamente yo creo que hay mucho descontento con las tropas cuyas familias están experimentando la misma crisis humanitaria, escasez de comida y de medicina que los demás venezolanos. La cúpula tiene un interés económico muy fuerte, ellos controlan la distribución de la comida, las empresas estatales, no solamente PDVSA, sino la empresa minera, están muy metidos en el crimen organizado y la economía criminal. Yo creo que hay mucho que ellos pueden perder con un cambio de régimen. Uno de los elementos en los que coinciden la mayoría de los analistas es que Maduro se mantiene en el poder gracias al apoyo incondicional que le da Cuba. ¿Qué cree que podría hacer Estados Unidos para ofrecerle a Cuba algún tipo de incentivo que le llevara a retirar ese apoyo a Maduro? No creo que la administración Trump va a ofrecer ningún tipo de incentivo al gobierno cubano para que retire o baje el nivel de apoyo que están dando en términos militares y en términos de inteligencia. Yo creo que la visión de la administración es, bien como dijo el asesor para seguridad nacional, John Bolton, hace unos meses en Miami, o sea, llamando a Cuba y Nicaragua y Venezuela la troika de la tiranía. La idea es que una vez está tumbado Nicolás Maduro en Venezuela, es cada vez más débil Daniel Ortega en Nicaragua y el gobierno cubano. Entonces no separan uno al otro. Sería una política mucho más hábil de su parte, pero no creo que lo van a tomar. Incluso con el equipo que tiene ahora en la Casa Blanca, especialmente, que son cubanos americanos que son muy conservadores y que nunca van a ofrecer nada al régimen cubano. ¿Ve usted un paralelismo o grandes diferencias entre la reacción que está teniendo Estados Unidos con Corea del Norte y su líder Kim Jong-un que con Venezuela y con Nicolás Maduro? Bueno, es una tentación muy grande comparar las dos situaciones. Yo creo que en el caso de Corea del Norte, si bien la administración Trump está buscando eventualmente un cambio de régimen, lo que están ahora intentando hacer es cambiar las prácticas del régimen de Corea del Norte. A cambio, en Venezuela lo que se busca y se declara abiertamente es un cambio de régimen, es la salida de un presidente ilegítimo, Nicolás Maduro, y la convocación de elecciones libres y transparentes y monitoreados por la comunidad internacional. Entonces es totalmente obvio a Nicolás Maduro que no están buscando una modificación de su comportamiento, sino el fin de su régimen. Tengo una última pregunta antes de terminar, señora Arnson. Para Colombia, Colombia ha sido uno de los principales países de destino de los migrantes venezolanos. Más de 1 millón de los casi 3 que han salido de Venezuela, o de los más de 3 para ser precisos. ¿Qué consecuencias tiene para Colombia que la situación en Venezuela se enquiste y continúen llegando esos venezolanos al país vecino? Obviamente Colombia está recibiendo la gran mayoría de los refugiados venezolanos por la cercanía, ha abierto las puertas a los hermanos de Venezuela. También han regresado a Colombia muchos colombianos que vivieron en Venezuela y hasta ahora la respuesta ha sido de darle la bienvenida e intentar ayudar en la medida posible. Yo creo que va a llegar a un momento donde hay una saturación y va a tener un efecto político muy negativo la llegada de tanta gente, y no solo en Colombia sino en otros países como el Perú y Ecuador. Se va a cambiar la política doméstica en América Latina, igual que el número de migrantes en Europa ha cambiado la política en muchos países del continente.
Es el análisis de Cynthia Arnson, es la directora para América Latina del Wilson Center. Gracias, señora Arnson, por estar con nosotros, por compartir esos puntos de vista. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes. El gusto, como siempre, nuestro de escucharla, la voz de los analistas, de las protagonistas, que nos ayudan a comprender lo que acontece y las consecuencias del presente. Hacemos un tiempo para el debate, para las opiniones encontradas, para comprender un poquito más la realidad. Hoy lo vamos a hacer para conversar con dos analistas que nos van a ayudar a entender desde Estados Unidos las cuestiones que afectan a Venezuela. Lo vamos a hacer con Arthur Estupiñán. Es republicano, es analista político, es fundador del Hispanic Policy Group, un centro de pensamiento para políticas para los hispanos. Señor Estupiñán, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias. Buenas noches. Y con Francisco Márquez, es asesor político del gobierno de Juan Guaidó en Washington, trabaja con Carlos Vecchio, es el considerado embajador de Juan Guaidó en Estados Unidos y fue prisionero político del gobierno de Nicolás Maduro. Señor Márquez, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Les quiero pedir una primera reacción sobre cómo valoran la respuesta que está teniendo Estados Unidos y ese liderazgo visto hoy en la figura de Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, en Bogotá, en esa reunión del Grupo de Lima. Pero ese es un paso más en todas las voces que van en la misma línea, señor Estupiñán, de presión diplomática y a veces con palabras, no sé si la palabra sería belicistas, pero de amenaza belicista contra el gobierno de Maduro. Pues yo creo que vemos el liderazgo de los Estados Unidos, desde el presidente Trump al vicepresidente Pence, con el secretario Pompeo, todos los asesores principales del presidente Trump están comprometidos a ayudar al presidente Guaidó a restaurar la democracia en Venezuela. Vemos un compromiso de liderazgo con países hermanos hispanos como Colombia, Brasil, etcétera. Así que vemos que el presidente Trump está comprometido a restaurar la democracia en Venezuela. Yo creo que recordemos la reciente imagen de camiones llenos de comida y medicina quemados. 14 de nuestros pueblos indígenas asesinados. Todo para impedir que ingrese ayuda humanitaria a Venezuela. Comida y medicinas ante un pueblo que se está muriendo de hambre. Esa es la imagen. Y frente a esa imagen, por supuesto, yo creo que el mundo demócrata, la mayoría de Latinoamérica y, por supuesto, apoyado por Estados Unidos, estuvo hoy en Bogotá. Estuvo 25 de febrero en Bogotá. Y es muy importante ver las declaraciones. Y uno de los puntos de la declaración de Lima, el día de hoy, era que se reconoce la presencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y nosotros vamos a ver ante esa realidad, creo que mayores respuestas y más contundentes respuestas de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, por supuesto. ¿Creen ustedes que se puede generar una cierta frustración al poner esas fechas límite de, por ejemplo, 23 de febrero? Puesta por el presidente Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado, que la ayuda humanitaria va a entrar, y cuando llega el momento no entra? Yo creo que ante eso, el 23 de febrero era una fecha clave, donde se podía ver ante el mundo si habían dos decisiones: o se ponían al lado del pueblo, las fuerzas militares, que vimos muchos que lo hicieron, más de 160 militares en total fueron hacia las fuerzas legítimas y constitucionales, y le tocó al régimen de Maduro utilizar fuerzas ilícitas, ilegales, para impedir la ayuda humanitaria. De modo que ese contraste era muy importante. Para los que le quedan dudas de la naturaleza criminal del régimen, el 23 de febrero quedó muy claro, y lastimosamente las vidas que perdimos. Entonces yo creo que en adelante pues la posición va a estar muy clara. El presidente Guaidó dijo: todas las opciones están sobre la mesa, y eso implica algo muy sencillo, que el mundo tiene una responsabilidad con los venezolanos de sacar y restaurar la democracia en Venezuela. Porque si nosotros vemos que Venezuela ya está generando muchísimos problemas este régimen, imagínense lo que pudiese ocurrir si tenemos una Colombia desestabilizada. Eso es algo que nadie quiere en este momento, y por eso los venezolanos, con la comunidad internacional, va a seguir actuando. Con la crisis, dijo Nicolás Maduro que rompía relaciones con Estados Unidos y que expulsaba a los diplomáticos. Pero la diplomacia es sabia y se mantuvieron contactos o puntos de comunicación entre los dos gobiernos, el de Nicolás Maduro y la administración estadounidense. Eso por un periodo de 30 días.
unos 30 días que han finalizado, pero que de manera, no digamos secreta, pero sí muy silenciosa, han extendido ese periodo. ¿No está lanzando un mensaje contradictorio Estados Unidos al mantener el diálogo con Nicolás Maduro y al mismo tiempo reconocer a Juan Guaidó? No sé de dónde salga qué diálogo, creo que el gobierno americano ha sido muy claro. Nosotros reconocemos al presidente Guaidó, nosotros tenemos unas relaciones con Venezuela y ve los hechos. Aquí toda la misión de Venezuela fue expulsada, la bilateral, completamente frente a la Casa Blanca. No hay nadie en la embajada en ese sentido y solo se reconoce nuestros representantes. Entonces, de esa manera creo que veo una coherencia y la misión de Estados Unidos sigue en Venezuela, a pesar de lo que pueda decir el régimen de Maduro. Le dio 30 días, pero yo no he visto en ningún otro lado que ha dado esa extensión. Así que creo que lo publica hoy el Washington Post y hace referencia a funcionarios que se mantienen en la embajada de Estados Unidos en Caracas para mantener esa línea de comunicación frente a la situación de la crisis. No, lo que ha hecho es mantener sus funciones porque reconoce al presidente Guaidó y el presidente Guaidó ha dicho claramente que hay unas relaciones regulares. Tan es así que ya se ha nombrado una junta directiva de Citgo y ha tomado control de ese activo tan importante precisamente para impedir que el régimen siga robando y pues llevándose y poniendo en riesgo los activos de los venezolanos. En mi opinión, es bien importante lo que el presidente Trump y su administración están tratando de lograr. Darle la oportunidad a Maduro y a todos los otros asesinos del régimen de Maduro de que puedan salir y que puedan salir de una manera civil. Pero los Estados Unidos está demostrando, aunque tenemos todo el poder militar del mundo, está demostrando una cautela y está pidiéndole de una manera civilizada al señor Maduro que deje el país. Pero yo creo que definitivamente quizás esa no es la ruta que él va a decidir tomar y los Estados Unidos está dispuesto, como lo ha dicho el presidente, como lo ha dicho el senador Rubio, que todas las opciones están sobre la mesa. Ya que menciona al senador Rubio, este fin de semana Rubio tuiteó algunas imágenes del dictador Ceausescu, o particularmente nos llamaba la atención por la crudeza de las imágenes las del líder libio Muammar al-Gaddafi. Un Gaddafi que en una de las fotografías que difundió el senador Rubio estaba al frente del país como dictador y en la de al lado masacrado y a punto de ser asesinado por los rebeldes, y tomaron esa fotografía. ¿Es propio de un senador de Estados Unidos difundir este tipo de imágenes, más cuando está al frente del Comité de Relaciones Exteriores? Bueno, yo creo que es un ejemplo obvio. Maduro ha sido un dictador cruel. Vemos en la prensa, en las redes sociales, como los niños venezolanos se están muriendo de hambre porque no tienen comida, se están muriendo porque no tienen medicinas. Y ha sido un dictador bien cruel que la comunidad venezolana ya quiere que se vaya y quiere democracia y quiere libertad. Así que es obvio que lo mismo que le pasó a Gaddafi y le han pasado a otros dictadores, que el pueblo más tarde o más temprano tome revancha en contra de este dictador también en Venezuela. Al respecto de esto que dice usted, yo lo escuchaba describir la situación en Venezuela con los muertos, con la hambruna, con la ausencia de medicinas, y el discurso que yo oigo del presidente Trump respecto de Kim Jong-un, a todas luces un dictador, un sátrapa, al frente de un país con campos de concentración, está demostrado. Y en cambio, el mensaje que está utilizando el presidente Trump es el del líder Kim Jong-un, mi amigo Kim Jong-un, con quien voy a reunirme con la esperanza de alcanzar acuerdos. ¿No ve usted un doble discurso cuando la situación de los dos países claramente es más grave en Corea del Norte que en Venezuela, sin que eso quiera decir que la situación venezolana no sea grave? La implicación de Corea del Norte es una implicación para una guerra nuclear que afecta a todo el mundo. Gracias a Dios, Maduro no tiene esa capacidad, porque quizás hubiera utilizado para permanecerse en el poder. El líder Kim ha sido también un dictador, etcétera, pero lo importante aquí es que el presidente Trump reconoce que la amenaza a una guerra mundial nuclear iba a ser eminente, y él lo ha podido evitar, que no lo pudo evitar esas amenazas y esos cohetes el presidente Obama, el presidente Bush, etcétera. Pero el presidente Trump lo ha podido lograr, y es paso por paso. Entiendo. Hay
diversas voces dentro del Partido Demócrata y no sé si la respuesta está siendo unitaria por parte de los demócratas. Vemos a Bernie Sanders que le apuesta a la entrada de la ayuda humanitaria y dice que tiene que haber un proceso pacífico de transición. Reconoce que es necesario. Kamala Harris pide el TPS para los venezolanos. Hay otras voces dentro del Partido Demócrata que ponen algunos problemas a resoluciones en el Comité de Relaciones Exteriores para que avance una resolución conjunta de demócratas y republicanos sobre Venezuela. ¿Percibe usted que hay unidad por parte del Partido Demócrata? Bueno, yo creo que el tema de Venezuela no es algo reciente. Ya por muchos años has tenido tanto republicanos como demócratas abogando por los temas más importantes, sanciones. Incluso recordemos que de las primeras sanciones fue bajo la administración Obama, continuada y profundizada por la administración de Trump. Hoy ha habido nuevas sanciones a varios gobernadores. Exacto, tuvimos Pelosi y Schumer reconociendo al presidente Guaidó, tuvimos al expresidente Bill Clinton y a Hillary Clinton reconociendo al presidente Guaidó, de modo que las voces... Bernie Sanders no lo ha reconocido. No, pero tenemos muchos otros senadores y, digamos, la gran mayoría de los demócratas, incluso desde el presidente del Comité de Hemisferio Occidental, Albert Sires, desde Nancy Pelosi, de modo que esa es la voz que representa el Partido Demócrata. Siempre puede haber distintas opiniones sobre temas específicos, pero la opinión sobre que debe haber democracia en Venezuela, debe haber ayuda humanitaria y deben sancionarse a este régimen, en eso no hay ningún tipo de duda ni ningún tipo de brecha y en eso es lo que debemos enfocarnos. Las opiniones hoy en nuestro programa con Francisco Márquez, asesor político del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y de Arthur Estupiñán, que es republicano, analista político y miembro fundador del Hispanic Policy Group para las políticas para los hispanos. Gracias, señor Estupiñán, señor Márquez, por haber estado con nosotros. Antes de terminar, ¿y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Nos gusta mucho leerles. Háganos llegar sus opiniones en la cuenta de Twitter, @PoderLatinoNTN. Ya regresamos. Tiempo para la cultura en nuestro Poder Latino de hoy. Tiempo para la recomendación que nos hace llegar Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos el programa hoy? Con un documental, se llama Finding Oscar, o en español Buscando a Oscar. Es del 2016 y es de un director estadounidense que se llama Ryan Sofer. Con el espacio que le hemos dado a los premios Oscars, me pregunto si está vinculado o no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El documental está basado en una investigación que hizo ProPublica, esa organización sin fines de lucro aquí en Estados Unidos, dedicada a hacer periodismo de investigación, y está basada en los hechos de la Guerra Civil guatemalteca, ¿no? Esta película, relata cómo en los 80, en el año 82 me parece, el diciembre 6 del 82, los militares guatemaltecos llegan a un pueblo conocido como 2R y con el pretexto de que hay algunos habitantes que pueden tener vínculos con la guerrilla a la que en ese momento se enfrentaba el Estado, deciden desaparecer el pueblo. Yo no voy a entrar en detalles porque la manera en que lo hicieron es realmente escalofriante, pero de esta masacre sobreviven 2 niños. Uno de ellos es el personaje epónimo de este documental, Oscar. Y el documental se centra en cómo los investigadores intentan encontrar a Oscar, quien creció en Guatemala, se muda a Estados Unidos, para poder esclarecer los hechos de lo que ocurrió y traer justicia. Y los recomiendo porque un día como hoy, en 1999, las Naciones Unidas publica un informe que se llama Guatemala, Memoria del Silencio, en el que se revelan, todos los acontecimientos de violaciones de derechos humanos durante este sangriento conflicto. 2 children would be the living evidence that a crime occurred in Dos Erres. And how she found Oscar was an odyssey. We had no idea that this would eventually lead us to a little town outside of Boston. El documental Finding Oscar, o Buscando a Oscar, del director estadounidense Ryan Sofer, es del año 2016. Es un documental duro, pero que vale la pena ver para no olvidar la historia. ¿Dónde se puede ver? Está en YouTube, en Amazon, diversas plataformas de estas de streaming. Y para los que aún necesitan un incentivo más, Steven Spielberg, ese gigante del cine, es el productor ejecutivo del documental. Wow. Y está producido por esa organización sin ánimo de lucro para investigaciones periodísticas ProPublica, esa iniciativa estadounidense. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Tiempo para echar un vistazo a algunos de los mensajes que hemos visto, que nos han llamado la atención o que son consecuencia o derivada de las noticias de las últimas horas en América Latina, particularmente como este, sobre la crisis en la frontera colombo-venezolana.
Gracias, así es. Luis Almagro ha dado vida a la moribunda Organización de Estados Americanos. Latinoamérica estaba en bandeja de oro al sistema rojo. Qué feo, pobreza y corrupción. Gracias ahora por su mensaje. De lo que usted dice nos quedamos con unas palabras, las del trabajo del secretario general Luis Almagro, que ha revivido el rol que tiene la Organización de Estados Americanos. Sin duda, yo creo que nadie duda hoy de la relevancia que tiene la OEA respecto de las secretarías generales anteriores. El rol que hoy tiene ese organismo ha ganado mucho gracias al liderazgo, guste o no, del secretario Luis Almagro. El programa en sí es muy bueno, pero me gustaría que en el tema de la política sean más democráticos y llamen las cosas por su nombre. Gracias, Carlos, por sus palabras. Nos anima a seguir trabajando para intentar ofrecer el mejor programa que podemos y que sabemos hacer. Le pedimos que nos haga llegar ejemplos de lo que usted nos pide. Nos interesa mucho saber qué es lo que usted reclama de nuestro trabajo. Nosotros, encantados de escucharles, siempre de recibir las críticas constructivas de ustedes, los televidentes. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por la generosidad de su tiempo. Les deseamos una feliz noche. Que descansen. Volvemos mañana.